acuerdos con proveedores, contratar trabajadores, no en nombre de cada uno de las personas aliadas, sino en cabeza de de esa unión temporal o de ese consorcio, como si fuera una persona totalmente independiente. Es una categoría totalmente independiente de personas jurídicas, pero que no constituye una sociedad. Entonces tiene la posibilidad de adquirir derechos, o sea, si yo quiero presentar una demanda porque de pronto no, no me pagaron o no cumplieron con la concesión por parte del Estado o no recibí las retribuciones o se incumplió el contrato de exploración a explotación, pues yo no demanda a cada uno de las personas que conforma el consorcio, sino que puede demandar directamente el consorcio, la unión temporal, como una categoría especial. ¿Está claro? Ok, profe, claro. Entonces, no es una sociedad, sino que es una persona jurídica con una naturaleza especial, solamente para la ejecución del contrato. Lo otro que se debe tener en cuenta, como usted separó el tema de las responsabilidades entre el consorcio y la unión temporal, es que esas responsabilidades se miran internamente, porque frente al Estado, que sería en este caso, la responsabilidad es total por parte del consorcio. El Estado no va a mirar, me quedaron debiendo a mí porcentajes, entonces yo voy a demandar al aliado que le corresponde. Yo demando es o al consorcio o a la unión temporal y será él el que tiene que responder por la totalidad de la obligación. Ya se mira es internamente las responsabilidades que tiene cada uno de los aliados en la ejecución del contrato si es una unión temporal. Entonces, una construcción de un oleoducto. Entonces, si yo me comprometí a construir determinado tramo, pues, y en ese tramo no se cumplió con las condiciones de calidad acordadas, pues la responsabilidad de ese tramo será del aliado que tenía la responsabilidad de la construcción en ese porcentaje de la obra. Ok, profe, clarísimo. Pero frente al Estado responden todos. Ok. Profe, yo tengo otra, pues otra duda. Tengo una inquietud. Señor. Personalmente, digamos, en mi trabajo, observo que muchas veces eh, hay consorcios los cuales pues vienen desde 1994 aproximadamente. Es como el más antiguo que yo pues he podido como ver. Y en este caso, ese consorcio ha ido ejecutando diferentes contratos bajo pues, la misma, el acuerdo consorcial de 1994. Pero entonces me surge la duda, si únicamente digamos, aplicó para un método de elección, ¿en qué momento se habilita o puede el consorcio empezar a licitar por nuevos contratos? Le toca hacer una ampliación del objeto. Ah, ok. Usted me puede abrir uno de los documentos de los acuerdos consorciales. Sí, profe, voy. Um, acá está. Ese acuerdo consorcial. Listo. Mire, ahí está claramente identificado el objeto es restringido. Déjenmelo ahí, por favor. Masa y termotécnica constituyen por el presente documento un consorcio para la presentación conjunta de una oferta entre Ecopetrol S.A. en adelante Ecopetrol relacionada con la solicitud de oferta abierta 506.049, cuyo objeto es suministro de energía por medio de un centro de generación con gas para el área del Huila de la Superintendencia de Operaciones Huila Tolima, ubicada en el municipio. Si ve que está totalmente determinado, está Sí. totalmente individualizado, tocaría es ampliar el objeto que permitiera de tal manera la participación en otras licitaciones o para la celebración de otros contratos, porque en sí un acuerdo consorcial es restringido. Ah, ok, profe. Gracias por la aclaración. Por eso es importante revisar el objeto. Si el objeto del acuerdo consorcial o de la unión temporal no tiene esos alcances,
ni se ha hecho el trámite ante la DIAN que amplíe ese objeto de actualización, podría estar viciado el contrato. Ok, gracias, profe. Listo. Seguiría Sebastián. Sí, señor, ya voy. ¿Estamos viendo? Sí, Sí, ya sí, se ve. Sebastián. Ok, buenas noches. Como tema a tratar, tengo el contrato de concesión petrolera. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Básicamente, un contrato de concesión petrolera es un contrato administrativo celebrado entre el gobierno y y un inversionista llamado concesionario, por medio del cual aquel le otorga a este privilegio para poder explotar los recursos naturales no renovables pertenecientes a la Constitución de la Nación o al inversionista se le obliga a pagar una regalía como contraprestación. Esto básicamente quiere decir que un contrato de concesión es un contrato donde una empresa o un consorcio puede interpretar o celebrar un contrato con el gobierno para asimismo pues entregar regalías y pues, o inversiones al país como tal. Para hablar un poquito de este contrato, también tenemos en cuenta el contrato de distribución de la producción, ya que pues este es un ítem a evaluar dentro del contrato. Y básicamente este contrato es un contrato por el cual las compañías actúan como contratista del gobierno, remunerado con un porcentaje de la producción y en el cual no otorga título jurídico sobre el petróleo producido. Este básicamente se diferencia del otro, ya que en este caso las empresas funcionan más como prestadoras de servicios, pero como tal no tienen regalías ni recursos sobre las explotaciones o los recursos del Estado. El contrato de producción incremental también es otro a tratar dentro del mismo contrato, ya que pues como se estipula en los contratos firmados con terceros que tengan como objeto de obtener de los campos ya existentes nuevas reservas provenientes de inversiones orientadas a la aplicación de la tecnología. Básicamente eso es cuando se quiere ampliar el contrato y incrementar otras posibilidades de producción. Y pues el contrato de servicios básicamente es el contrato que se le da cuando la compañía es el mismo contrato como tal, pero se le da a compañías extranjeras, como cuando una compañía extranjera aplica dentro de los recursos de otro país. Ok, ya hablando explícitamente sobre el contrato de concesión petrolera, en Colombia pues el contrato tal cual es un contrato administrativo celebrado ante el gobierno. Aquí conocemos que el encargado de como de dar las prestaciones o dar los proyectos es la ANH en compañía con Ecopetrol, ya que él es el que asigna los proyectos como tal. Y pues básicamente lo mismo, para que una empresa extranjera o nacional pueda explotar los recursos de manera profesional. Bueno, aquí hablando ya pues un poco de historia, los primeros contratos de concesión en Colombia, pues básicamente tenían estas dos cláusulas. En la primera cláusula es que el gobierno otorgaba una extensa zona por un periodo amplio a una compañía extranjera para que ésta desarrollara el derecho. Este derecho se le daba de forma exclusiva. Esto antes era ya que se manejaba la información de una manera pues muy exclusiva y no se daba a todo el mundo a ampliación del conocimiento, ya que pues antes el conocimiento no era para todo el mundo, se podría decir así. Y la segunda cláusula es que el término del contrato estaba entre 60 y los 75 años. Esto pues actualmente no, pues, no se da ya que pues las cláusulas de tiempo pues varían incluso pues
mucho menor, ¿no? Ya hablando de la concesión moderna, en esta modalidad lo que se busca es maximizar los beneficios del Estado, imponiendo normas tributarias y estableciendo mecanismos para controlar los trabajos de las compañías que operan como concesionarias. Básicamente, pues el Estado se dio cuenta que al dar más tiempo y al dar como más ampliación a los contratos, se dan cuenta que los que en realidad ganaban eran las concesiones, más no el Estado. Y como pues nos podemos dar cuenta, el Estado pues haciendo parte de forma de haciendo parte de forma de los hidrocarburos y de los recursos naturales, tendría que tener mayor beneficiario, según pues ellos. Ya hablando pues un poco del marco jurídico de las leyes y los decretos que abarcan en pues este contrato, encontramos que el contrato de concesión ha sido regulado en Colombia por la Ley 37 de 1931, el decreto 1056 de 1953, conocido como el Código de Petróleos, que codifica las disposiciones legales y reglamentarias sobre el petróleo, la Ley 10 de 1961 y el decreto de 1348 de 1961. Encontramos también la Ley 37 de 1931, es lo que en la práctica puede ser conocido como el primer Código de Petróleos y reglamentó la concesión como un contrato administrativo estandarizado. Esto básicamente fue la definición como tal del contrato. También encontramos el decreto 1056 de 1953. Este regula la concesión en los capítulos 1 y 2 y 3, ya que en el gobierno se celebra un contrato que cumple la extensión del terreno modificada por la posterior del objeto del análisis. Esto es lo que la primera cláusula se modificó, ya que como se decía, los territorios, la extensión del terreno eran sumamente amplias y se daba a exclusividad. Eso quería decir que pues la empresa era totalmente autónoma a decir lo que pasaba en estas tierras. Pero después del decreto pues ya no es así, ya el gobierno pues en la constitución moderna tiene como autoridad y también da una extensión de terreno mucho más corta. En la Ley 10 de 1961, esta ley busca introducir unos cambios que redujeron en el periodo una fase de exploración y acelerar la evolución de áreas y regalías, entre otros. Bueno, ya hablando como de los objetivos del contrato, pues básicamente la función de este contrato, el objetivo es de la concesión es que el gobierno conceda al contratista el derecho de explorar y explotar el petróleo nacional ubicado en la zona que sea especificada particular en cada contrato. El propósito de esto es facilitar las actividades mencionadas, ya que al realizarlas implica un riesgo y un costo alto que el Estado no está en capacidad de asumir por sí mismo. Entonces, básicamente, ¿qué es la concesión? El Estado eh, firma un proyecto o plantea un proyecto de la cual pues él necesita, pero no va a desarrollar. Y llegan las empresas que quizás quieran desarrollar este proyecto y ganar algunas regalías y desarrollan el proyecto asumiendo pues todas las responsabilidades. Procesos y trámites para una concesión. Entonces, bueno, para iniciar el trámite o sea, para iniciar el trámite de la concesión, es necesario presentar la propuesta al Ministerio de Minas y Petróleo según el artículo 125 del decreto legislativo 1056 de 1953, que es el Código de Petróleos. El fundamento de este se encuentra a su vez en el artículo 21 del mismo decreto. Esto se hacía a través de un memorial que contenía la solicitud, la presentación de un plano topográfico geológico cuyos requisitos se encuentran en la página 127. Bueno, los requisitos. Según pues el artículo 1056 de 1953, el memorial o la información debe contener los siguientes datos. Datos personales del proponente como nombre, la nacionalidad, el domicilio, entre otros. Lugar donde se encuentran los terrenos objeto de la propuesta, extensión superficial completamente delimitada, indicar si el terreno es válido o a pesar de haber sido adjudicado, el suelo pertenece a la nación, así como el nombre de poseer el actual, tiempo que durará la explotación, la fecha que comenzará y terminará los estudios y nombre de quienes lo realizan. Y es de notar que la propuesta debe ser presentada de forma personal, bien sea por el interesado o por un apoderado a la Secretaría o el Ministerio de Energías y de Petróleos, para que esto se pueda dar en un registro cronológico, en un libro personalmente. Ya cuando se hacen todos estos trámites y se da como una cierta aprobación, entonces ya viene lo que es la aceptación del contrato. Y entonces, en caso de ser aprobado el contrato o la propuesta por parte del ministerio, esta es pasada al Consejo Nacional de Petróleos, al cual corresponde
determinar si el contrato era conveniente y debía pronunciarse sobre la capacidad económica del proponente. Eso quiere decir que primero, a pesar de que haya pasado por el Consejo Nacional, por el Ministerio de Minas, después tiene que pasar por el Consejo Nacional de Petróleos para saber qué tan viable y qué en tantos beneficios le va a traer al país. Esto es avalado desde la resolución de admisión de la propuesta y llama a controlar pues el diario oficial. La presentación de la caución consagrada en el artículo 13 del decreto de 1057 de 1953 y en el artículo 7 de la ley de 1961. Y como anexo, cuando da una aceptación, cuando uno establece o acepta esto, tiene que seguirse estas cláusulas, ¿no? Y dice que toda persona que emprenda en el país exploración o explotación de petróleo de propiedad de la nación deberá consignar al mismo tiempo de firmar el contrato en el Banco de la República en dinero, en papeles de crédito público nacional o en bonos de la Caja de Crédito Agrario, documentos de crédito agrario por el valor con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, 1 peso por cada hectárea solicitada en el contrato. Eso quiere decir que dependiendo de la de extensión del terreno, el gobierno nos va a cobrar pues como una cláusula, que siempre obviamente es obligatoria porque es parte del el proceso de aceptación. Eh, bueno, sin que baje de 25.000 pesos. Esto quiere decir que lo mínimo que uno puede licitar son pues 25 hectáreas. El segundo dice, fíjese $1 por hectárea sin bajar en ningún costo de $15.000 en dinero en efectivo, documentos de una externa, monto pues, que garantizará la prenda de los contratos, exploración y explotación. Básicamente esto es como algo que nosotros tenemos que hacer para que nos den el contrato. Y con esto el gobierno se garantiza de que en cualquier momento del daño del terreno, pues la empresa va a ser totalmente responsable y también acarreará este dinero para la posible solución. Cuando ya, pues digamos, se hace todo esto, se da la firma del contrato por parte del ministerio, después a la aprobación por el Consejo de Ministros y la suscripción del contrato, firmado también por el presidente de la República, y se dará una declaración al Consejo de Estado manifestando que el contrato está a disposiciones legales y se tomó de la forma pues correcta. Bueno, ya pues hablando cuando el contrato pues es dado, ¿no? Tenemos unos términos de duración de exploración y también de explotación. Primero vamos a hablar de la exploración, que es pues la fase uno cuando nos referimos al petróleo, ¿no? Y pues el término de la duración de la explotación, según la ley de 10 de 1951, determinó que el periodo de explotación en los contratos era de 3 años, prorrogables por otros 3, con excepción de las zonas al este y suroeste de la cima de la cordillera orientada, para las cuales el periodo de explotación era de 4 años, prolongables a un término igual. Pues básicamente dividen las zonas y dicen que el máximo para la explotación tiene que ser de 4 años. La mencionada ley también establece que si empieza la explotación antes de terminarse el periodo de explotación, el primero se aumentará de forma automática en los años no utilizados en el segundo. Esto básicamente quiere decir que si yo me demoro mucho más tiempo en la explotación, en la exploración, esto me restará tiempo de explotación y viceversa. Bueno, aquí como ya estamos aceptando el contrato como concesionario, este acarrea unas obligaciones. Y básicamente es que el concesionario deberá pagar un canon superficiario que está consagrado en el artículo 26, como ya se habló, que básicamente es, si la concesión realiza el resto del territorio nacional, se debe cancelar la suma de 20 centavos de dólar en el primer año, de dólar en el primer año, de 70 centavos de dólar en el segundo año y así sucesivamente por cada extensión del territorio. De acuerdo con el artículo 4 de la ley de 1961, bueno, esto es esto ya está hablando de la concesión moderna y es muy importante resaltar, ya que el concesionario debe suministrar los datos científicos, técnicos, estadísticos y económicos que el gobierno solicite. Sin embargo, el Estado queda obligado a guardar reserva de dicha información en el evento que pueda vulnerar los intereses del concesionario. Esto quiere decir que lo que mencionaba en el principio de la presentación, que cuando se daba exclusividad a las empresas extranjeras, los datos científicos y la información pues quedaba en base a ellos. En el momento de que el gobierno hace esta cláusula, por decirlo así, los concesionarios tienen la obligación de entregar los datos técnicos y científicos para asimismo, si se llega a, no sé, a quebrar el contrato o algo, se pueda continuar con el proceso sin afectar al sí mismo, cosa que no pasaba antes, ya que
pues los datos eran básicamente privados. Como otra cláusula, el contratista debe perforar mínimo 2.000 metros de profundidad en uno o más pozos, los cuales debe hacerse con el equipo completo de perforación y debe empezar a realizarlo por lo menos 6 meses antes del vencimiento del periodo inicial de exploración. Bueno, ya hablamos de la exploración, ahora tenemos que hablar de la explotación, ya que esto es lo que continúa con el contrato de concesión. Y pues básicamente, según los artículos 23 y 24 del decreto legislativo del Código de Petróleos, como ya lo hemos hablado, se establece que tanto el periodo de exploración como la explotación se pactarán dentro del mismo contrato, o sea, la concesión. Asimismo, se establece que el plazo de la explotación es de 30 años contados a partir de la fecha del vencimiento del periodo de exploración. Sin embargo, cuando se trate de las cordilleras, a lo mismo de la explotación, se contarán con 10 años más. Eso quiere decir que tendrán 40 años. Asimismo, se acarrean unas obligaciones de concesionario, pero por parte de explotación, y es pagar el canon superficial equivalente al cancelado en el último año del periodo de exploración. O sea, esto quiere decir que toca continuar con el, ya cuando pagamos por el terreno de exploración, tenemos que volver a pagar por el terreno de explotación, pero con otras cláusulas vigentes. Y para pagar las regalías reguladas por el artículo 13 de la ley de, 1900, de 10 de 1961, las cuales pueden ser dinero o en especie, y el monto a cancelar depende de la zona. Eso quiere decir que si se trata de zonas situadas al este y el sureste de la cordillera, la regalía es del 11,5% del Producto Bruto Explotado. Con el resto del territorio nacional, la regalía es de 14,5% del Producto Bruto Explotado. Y como obligaciones, la concesión debe devolver al gobierno una extensión igual a la mitad del área contratada, lo cual debe hacerse en la primera anualidad del periodo de explotación en los términos del artículo 10 de 1961. La devolución debe hacerse en lotes continuos o discontinuos superiores a 3.000 hectáreas, cada uno las áreas devueltas en poder del gobierno para poder contratarlas nuevamente. Esto quiere decir que según la cantidad de petróleo por extensión que tengamos, asimismo tenemos que entregarle al gobierno tal cual como ellos lo demarcan. Demarcar los límites del área contratada utilizando mojones y presentar un plano de la misma al Ministerio de Salud, Ministerio de Minas y Petróleo. Esto debe realizarse a más tardar dentro de la primera anualidad de la prórroga de exploración según el artículo. Sí, todas las cláusulas tienen un mínimo común, y es que todas tienen que cumplirse durante el primer año para poder continuar con la explotación. Evitar el desperdicio producido de gas, para la cual el artículo debe aprovechar, por lo cual el artículo dice que debe aprovecharlo industrialmente o confinarlo a los yacimientos para utilizar en un futuro como fuente de energía para la recuperación final de las reservas de petróleo. Eh, no restringir la producción de petróleo de su empresa a menos de que de un cuarto de la parte de la capacidad de producción máxima de sus pozos, pero no puede hacerlo si el gobierno no lo autoriza. Esta obligación es contenida en el artículo del decreto de 1056 de 1953, que es el Código de Petróleos. Ya para finalizar el contrato, llega la terminación del periodo de explotación, eh, por la cual existen dos causales para terminar la etapa de explotación. Uno es por renunciar, que es básicamente que permita al contratista que renuncie durante la etapa de explotación, teniendo como único requisito para hacerlo haber cumplido todas las obligaciones del contrato hasta el día de la renuncia, la cual, según el mismo artículo, puede ser total o parcial. Esto quiere decir que para que un concesionario se pueda retirar en la etapa de explotación, tiene que haber cumplido con todos los requerimientos hasta el día de la explotación, hasta el día de la renuncia. Y pues esto no sucede casi, ya que pues si uno lleva al momento bien todos los procesos, no habría por qué pasar. Y la segunda causal, que es más común, es si el contratista renuncia a la contación en los primeros 20 años del periodo de explotación, tiene derecho a retirar la maquinaria y demás elementos que destinó a la misma, quedando la nación como opción de compra de estos bienes. En caso de operar esta renuncia después de cumplidos los primeros 20 años, se da la figura de reversión. Y ya vamos a mirar qué es la reversión. Reversión. Bueno, la reversión básicamente es que una vez cuando termine el contrato de concesión, entra a operar la figura de reversión. Si el contratista no se ha retirado de la, pues de la concesión, por decirlo así,
el gobierno tiene la posibilidad de adquirir los muebles o los inmuebles, las herramientas, por decirlo así, de manera gratuita, según el Código 33 de Petróleos. Este dice que mediante la cual todos los inmuebles pasan al Estado de forma gratuita y los muebles pueden ser comprados por el gobierno, quien tiene 90 días después de terminar el contrato para hacer la solicitud según el artículo 33 del Código de Petróleos. Asimismo, el contratista no retira los bienes inmuebles de la concesión durante el año siguiente que la terminación, estos pasarán de forma gratuita a la nación o a título de reversión. Entonces, esto quiere decir que el gobierno, pues, si hay un incumplimiento del contrato, o si el contratista decide pues abandonar el proyecto, el gobierno pues no va a perder, por decirlo así, y tiene la posibilidad de adquirir incluso la maquinaria para poder seguir con incluso otra empresa. Bueno, en los términos de reversión, para que esto ocurra, como ya fue estudiado al hacer referencia al artículo 33 del Código de Petróleos, y el artículo 171 de la parte reglamentaria del Código de Petróleos establece el término que tiene el gobierno para declarar al contratista su voluntad de comprarle los bienes muebles al finalizar el contrato, el cual ya es sabido de 90 días después de ocurrido el hecho. O sea que básicamente el contratista al finalizar el contrato tiene máximo 90 días para negociar con el gobierno o simplemente retirar sus implementos para no perderlos. Asimismo, el artículo 172 de la parte reglamentaria del Código de Petróleos establece, como ya fue mencionado anteriormente, el derecho que tiene el gobierno a adquirir gratuitamente la propiedad de bienes inmuebles que no hubiera comprado, ya que el año siguiente terminará la concesión. Básicamente es que si no retira los muebles o los inmuebles en 90 días, el gobierno los tendrá de forma gratuita. Aquí como un ejemplo de reversión que encontré, estamos hablando de la concesión 540 en Neiva. Esto fue una concesión que, bueno, se derrocó en 1992 y, sin embargo, ellos hicieron o solicitaron una prórroga de 10 años para que el gobierno pues contemplara la posibilidad de ampliar la exploración, la explotación y para poder continuar con la concesión. Sin embargo, como la concesión se había acabado, y el gobierno pues no quiso renovar la concesión, ellos entraron a un ejemplo de reversión, ya que ellos no retiraron los inmuebles durante los 90 días. Y aquí para hablar un poquito de los contratos que se firman a lo largo de América Latina, podemos ver que en Colombia pues se da el contrato de concesión con producción compartida y podemos ver que en otros países pues se utiliza también el contrato de concesión, que es muy común, o también la licencia de contratos de servicio. También hablando de las regalías dependiendo del país, nos podemos dar cuenta que en Colombia es dependiendo de la producción, ya que pues es todo lo que se estipulaba, la capacidad máxima de producción. Sin embargo, dependiendo de esto, es un mínimo de 8% de las regalías o si no el 25% máximo si tenemos una buena producción. Nos podemos dar cuenta que en Colombia es uno de los países que más se puede pues ganar por regalías, por decirlo así, pero pues tienen que tener una producción alta. Ya para saber con quién es la concesión, como les estaba diciendo, en la empresa encargada o la controladora de hidrocarburos en Colombia, pues es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y podemos encontrar pues las otras agencias nacionales por las cuales como empresa colombiana podemos también licitar en otros países. Y así como conclusión, se puede decir que en Colombia pues siempre se han preferido los contratos de concesión, ya que como les comentaba, el gobierno se desliga un poco de las responsabilidades y sin embargo acepta regalías. Y en cuanto a la concesión, es muy atractiva mediante la que el contratista, a pesar de tener y asumir el riesgo por su cuenta, sabe que puede disponer libremente de producción solo con cancelar las regalías que haya de lugar, lo cual no resulta más rentable, sino que permite una autonomía completa al no tener que verse asociado con una empresa de forma obligada. Entonces, esto es lo que pasa con el contrato de concesión. Cuando nosotros aceptamos con el gobierno acepta también estar con nosotros. Entonces, nosotros tenemos autonomía como empresa de también de culminar o realizar nuestros proyectos siempre y cuando cumplamos también con el gobierno. Bueno, aquí tengo pues la bibliografía de la presentación como tal. Pues ahora les voy a mostrar como tal el contrato de concesión, un contrato de concesión que encontré.
que era de contrato de exploración, un contrato de concesión y exploración de en los campos, contrato de concesión para exploración y explotación de hidrocarburos en los campos Tello y la Jagua. Bueno, en este contrato, en este contrato podemos ver que la empresa como en Colombia, encargada de dar los proyectos, ¿cierto? Es Ecopetrol, y pues aquí la empresa licitó por parte de su representante legal y pues drenaron el contrato. Profe, no sé qué partes leemos del contrato, Sebastián, señor. Sí, señor. ¿y usted un contrato propio de concesión no tiene? Eh, De pronto que pues, podamos mirar un modelo más solamente ceñido al contrato de concesión, porque el de exploración y explotación petrolera ya COAFE pues logia al detalle, pero pues, profe, es que como tal, contrato así de concesión, de solamente no hay, no encontré como un formato, sino ya cuando estaban, como en el contrato de concesión hablamos de exploración y explotación por parte de algunas empresas que quieren licitar para estos procesos, ahí nos damos cuenta que en este contrato pues es de cuando una empresa solicitando lo que le digo, el proyecto a Copetrol y pues este es dado a ellos. Entonces, por eso yo hice énfasis en este Y contrato. Ángel, y Ángel no nos puede ayudar. Ángel, Pues, profe, voy a tratar de buscar, sí, voy a tratar de buscar un contrato de concesión, aunque, aunque pues no aseguro que lo pueda obtener, porque pues ahorita, pues como estoy trabajando desde la casa, entonces Ecopetrol limita un poco como los permisos y demás para algún tipo de información. Pero sin embargo, yo voy a tratar de buscarlo y si lo tengo, lo traigo para la siguiente clase, profe, para el siguiente encuentro. porque está bien, o sea, lo que dice Sebastián, esa es una modalidad de contrato de concesión. ¿Qué podemos concluir nosotros? Quiero hacer una pausa, así tengamos que continuar el próximo encuentro con la parte del contrato. Quiero que miremos un aspecto. ¿Qué concluimos nosotros del contrato de concesión? Pues, profe, que básicamente el contrato de concesión es un contrato celebrado entre una empresa llamada concesionario y el gobierno, la cual le adjudica un proyecto, el cual es la empresa como llamada concesionario, tiene total Sus autonomía del proyecto. compañeros, Sí, ok, ok. no, usted ha sido muy claro. No, qué pena, profe, no le escuché bien. Sus compañeros que entendieron del contrato de concesión. Angélica, Profe, ¿qué pues el entendió de contrato un de, contrato de concesión? profe, pues el contrato de concesión, yo entendí que es un contrato que se celebra con el Estado, pues fue lo que nos nombró Sebastián con la NH y un tercero que es un concesionario que puede ser un inversionista extranjero que preste el servicio, que tenga la solvencia económica y pues que luego de los estudios realizados y la licitación o la adjudicación que realice la NH pueda realizar el trabajo pues de perforación o explotación, perdón. Entonces, Angélica, en términos generales, un contrato de concesión es un contrato mediante el cual el Estado, teniendo el deber de realizar una actividad, manteniendo en su cabeza el desarrollo de una actividad, le cede la actividad para que sea desarrollada en cabeza de un tercero, para que ese tercero desarrolle esa actividad que está en cabeza del Estado, y bajo ese principio, el día de mañana o le aplique la cláusula de reversión y le pague de pronto una rentabilidad a favor del Estado. Pueden ser unas regalías.
Sebastián explicó de pronto en qué consistía la cláusula de reversión. No le escuché de pronto en cualquier momento que yo me haya desconectado. Sí, profe, sí, aquí tengo incluso en la presentación la cláusula de reversión y básicamente ya la vuelvo a colocar. Qué pena. Aquí. Básicamente, la cláusula de reversión nos dice que si al terminar el contrato de concesión, la empresa llamada tercera o concesionario no retira los equipos necesarios o no presenta la información durante los siguientes 90 días, el gobierno tendrá como opción, no, el gobierno se verá obligado a tomar estos inmuebles o estos recursos para poder continuar con el proyecto. Esto es básicamente lo que dice el contrato de reversión. Entonces, la cláusula de Sí, reversión. sí, la cláusula. Es que en los contratos de concesión en finales va implícita la cláusula de reversión. Y es que toda esa infraestructura en la que ha incurrido ese inversionista, esa persona, ese concesionario, al vencimiento del contrato, a la terminación del contrato, tendrá que entregarle, tendrá que ceder a favor del Estado o a favor de la entidad que representa al Estado toda esa infraestructura para que el Estado pueda continuar desarrollando esa actividad que el concesionario estaba realizando en su nombre. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene el contrato de concesión son contratos en los cuales el Estado puede adquirir infraestructura. Entonces, ¿cómo se financia el concesionario? Pues con la rentabilidad, con la explotación que adquiere durante el periodo de la concesión, pero al vencimiento de la concesión tiene la obligación, se aplica, se activa esa cláusula de reversión a favor del Estado. Eso es lo más importante de un contrato de concesión, que el Estado adquiere infraestructura, adquiere tecnología en cabeza de esas personas, de esos concesionarios que invierten y que realizan esa producción, realizan esa explotación de esa actividad económica que el Estado le ha concedido. Por eso, inclusive del contrato que podemos revisar en conjunto es solamente de pronto el objeto de la concesión, me interesa el objeto de un contrato de concesión y la cláusula de reversión. De pronto, si en el contrato que usted tiene identificado dónde se ubica la cláusula de reversión. Eh, no, aquí no la he visto, pero sí donde estaba la concesión, pues establecida. Pero Listo, creo, dónde está el objeto de la concesión? voy, Es que soy yo tan bueno, mal de internet que... entonces cláusula de la concesión, aquí pues se establece en el principio, ¿no? La como el proyecto que está dando Ecopetrol, el cual encabeza mm, eh, o- aquí pues se va a representar que Ecopetrol pues está dando el proyecto y por aquí había leído lo de listo, y aquí la concesión que se da, Leamos el objeto del contrato. Determíneme dónde está la concesión, pero debería estar en el objeto. aquí lo tenía, objeto. Eh, bueno, dice que en el mira, o por reversión. Acá en el numeral 5 menciona señalar como función de la ANECH administrar y disponer los bienes de inmuebles que pasen al Estado por finalización del contrato de exploración y explotación a por reversión de concesiones vigentes. La Sí, concesión, aquí se evidencia que la concesión se estableció, se llama Tello 106, que esa es la concesión que anteriormente revirtió la Nación el 13 de febrero del 2006 según el acta de reversión protocola- protocolizada mediante escritura de número 609. Aquí podemos dar cuenta pero que ahí dice, mire, pero esa es una concesión totalmente diferente. Ahí está el contrato de concesión. Mire que eso, súbalo un poquito, porfa, Sebastián. señor, Un poquito.
al título de esa numeración. Súbalo un poquito. Consideraciones. Si ve que todavía no ha entrado a la parte del clausulado, Ah, sí, señor. entonces esos son los antecedentes para la celebración de ese contrato y hubo una concesión previa y a esa concesión aplicó la cláusula de reversión. Bajémoslo un poquito. Sí, señor, esto es lo que se evidencia aquí, que se le aplicó la reversión a la concesión Pello 161 para poder continuar con el proyecto. Hay que mirar en qué consistió esa concesión. Yo preferiría, si quiere, bajémoslo un poquito. Sí, señor. Bajémoslo ya al clausulado, al objeto del Sí, contrato. eh, la cláusula, sí, señor. Las, Si ve, acá en la cláusula primera definiciones, está el abandono, pues por las cuales se puede aplicar la cláusula, ¿no? por eso es que usted está muy alineado con la exploración y explotación, pero el contrato no me está determinando si hay concesión para la explotación. Entonces yo revisemos bien esa parte de ese contrato, porque la exposición de ustedes está muy bien estructurada, Sí, señor. Sebastián, pero no me quiero quedar cojo en la parte del contrato, porque ya cláusulas varias de contrato ya hemos visto con todo, ya sabemos que una cláusula de arbitramiento, creo sabemos que una cláusula de arbitramiento, Sí, señor. que es el plazo, y la importancia del objeto del contrato, qué son cláusulas de indemnidad, el tema de los derechos laborales frente a los contratos, el tema de la remuneración, de los plazos, de las etapas. Creo que a grosso modo, por lo menos identificamos un contrato. Que les pregunto a ustedes, ¿qué tal les ha parecido el ejercicio? Si ha servido, si hemos aprendido, tenemos que cambiar la dinámica. ¿Qué consideran ustedes? Pues no, profe, yo considero que así hemos aprendido bien pues, de los distintos contratos que se celebran a partir de las distintas exploraciones o fases para poder producir, ¿no? ¿No? Y de los No, diferentes tipos. Diego, ¿qué piensa? Profe, pues yo pienso que sí hemos aprendido bastantes cosas, pero hay algunas otras que no quedan muy claras y que de hecho, o por lo menos en mi caso, yo mientras mis compañeros van explicando, a veces lo busco por internet porque hay cosas pues específicas que no se entienden muy bien, pero sí, o sea, la metodología pues hasta el momento me parece bien, aunque es algo extenso, pero pues no se puede esperar algo menos de pues esta materia que es tan específica en cuanto a la información que tenemos que comprender nosotros. No, y además que las herramientas, este cambio a presencial virtual complica un poco. Si de pronto hubiéramos tenido un poco más, hubiéramos estado en contacto, pues de pronto la dinámica cambia. Sí, La señor. hubiéramos hecho un poquito más práctica. Yo esa parte la entiendo totalmente. Pero si hay dudas, lo importante es que participemos en las dudas. Pues usted tomó el modelo de investigar propiamente, pero sí también tenemos que buscar la manera de que podamos participar entre nosotros. Catherine, ¿qué piensa? Pero igual, profe, o sea, no es como investigación como tal, sino palabras o cosas así básicas. Sí, sí, es que además que esto es jurídico y la terminología, esto es una mezcla entre terminología técnica y la terminología jurídica. Por eso es que yo acá cumplo el papel de guía. Pero tienen razón y cuando surjan ese tipo de situaciones, pues hacemos una pausa y participamos y preguntamos. Catherine, Ya, profe, nos quería hablar, pero lo digo. Ve. sí, Pues, profe, yo pienso que de pronto, digamos, la metodología que tú usaste una vez como de hacer un debate respecto a un tema también puede funcionar. ¿No? Y pues porque ahí ya participamos todos
y tú no resuelves dudas porque obviamente pues hay muchas cosas de esto que no entendemos. Sí, porque ahí sí que, ¿me escuchan? Sí, profe. Pues Porque ahí sí que ahí podemos pues participar todos y tú nos vas resolviendo dudas de cosas puntuales que tengamos. lo que pasa es que como eran tantos modelos de contrato, por eso preferí segmentarlo a que todos discutiéramos el mismo contrato, porque si no, entonces a todos les tocaba leer sobre el mismo tema. Pero te tengo la solución, Catherine. Angélica, Te escucho. Señor, entonces, precisamente frente a ese aspecto práctico, ¿tú qué piensas pues yo de la considero metodología y de la que la dinámica? metodología en sí estuvo bien, o sea, estoy de acuerdo con lo que opina Diego, que acabo de decir. O sea, realmente la metodología a mí me gustó por lo que tú dices, son temas muy extensos, muy específicos, es vocabulario que a veces pues no lo manejamos, entonces considero para mí que la metodología sí fue buena y sí fue acertada. Algo extensa porque son pues cosas que no se manejan, cosas nuevas prácticamente, pero pues sí me pareció adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer para la próxima semana, y como nos va a faltar una nota, es cada uno de nosotros va a hacer un cuestionario referente a todo lo que hemos visto, los tipos de contrato, lo que hemos visto con respecto al código de petróleos, lo que hemos visto en la normatividad, lo que hemos visto, lo que nos explicó Mafe respecto a cada una de las tipologías de contrato, y cada uno va a hacer un cuestionario de 30 preguntas. Cada cuestionario va a tener la respuesta. Y lo que vamos a hacer es un fogueo entre absolutamente todos. Entonces, cada uno va a tener el próximo encuentro la posibilidad de lanzar las preguntas para que sus compañeros las contesten, y en la medida en que, si no hay una respuesta, pues, o si la respuesta es muy concreta, tenga la posibilidad de quien elaboró la pregunta ampliar la respuesta. ¿Qué tal les parece? Sí, profe, me parece Sí, profe. Sí, más profe. didáctico, mejor. Lo que pasa es que ya vimos la parte doctrinal, la parte de fundamento normativo, ya vimos la parte un poquito práctica. Ahora juguemos con esos conceptos, juguemos con las dudas que tenemos y juguemos con los criterios. Y con eso volvemos al próximo encuentro, un juego entre todos, y entre todos ya aprendemos sobre casos prácticos, una especie de sábelo todo, quién responde la primera pregunta, qué sabe de la primera pregunta y cómo lo socializamos. Pero eso sí les pido, en las preguntas y las respuestas que hagan ustedes mismos, siempre fundamentados, siempre con las bases jurídicas o por lo menos con lo que aprendimos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Vale. ¿Listo, profe? Se sube la actividad del grupo. Profe, ya la estoy escribiendo. Dame un segundo. Listo. Las preguntas y las respuestas, porfa, me las envían por escrito al correo electrónico a más tardar el domingo, el lunes máximo de la próxima semana, cosa de que ya podamos entrar en discusión y en debate el y el examen. Profe, disculpe, se le cortó un poco y no le entendí muy bien lo último que dijo. Que las preguntas, por favor, me las envíen, que son 30 preguntas con 30 respuestas, al correo electrónico por tardar el lunes. Y de ese trabajo que ustedes realicen es la nota del examen. Listo, profe. Qué pena, es que Mafe se salió del grupo. Mafe, no sé. Mafe, ¿estás ahí? Hola. Sí, es que no tengo Hola, teléfono, amor. lo siento. Ah, bueno, entonces está enviada al correo, bueno. Ah, vale, muchas gracias. Profe, tengo una preguntita. ¿El Señora, cuestionario es de nuestro contrato o de todos?
de todo, de absolutamente todo. Metan todo lo que vimos desde el primer día hasta el día de hoy. Ah, ok. Y para dentro de 15 días, para que vayamos investigando, investiguemos todas las normas con referencia a petróleos, perdona, con referencia a gas. Entonces, tenemos que investigar no solamente en leyes, sino también decretos y normas técnicas relacionadas con gas, porque comenzamos a ver ese tema, que es el último Disculpe, tema. es que Johan, profe, es que no le disculpe, es que escuché. entendí, la verdad es que está entrecortado. Es, El trabajo se es va que estaba a enviar entrecortado la señal y no le escuché. el trabajo se va a enviar el grupo por WhatsApp, pero el primer trabajo es un cuestionario de 30 preguntas con sus respuestas que se debe de enviar el lunes, que abarque todo lo que vimos con las exposiciones y lo que hemos visto en la materia hasta el día de hoy. Y la segunda parte del trabajo y otro trabajo que es para dentro de 15 días, para que lo vayamos elaborando desde ahora, es consultar absolutamente todas las normas con respecto a gas y una explicación muy breve concerniente a cada una de las normas, de qué trata y qué asunto maneja. Entonces, vemos que en materia de gas hay normas de transporte, eh, hay normas referentes a la distribución, hay normas referentes a la comercialización, el tema del gas como servicio público. Hay muchas normas con referencia al gas. Entonces, esa es la investigación que vamos a hacer para dentro de 15 días del examen. La de 15 días es nota para el siguiente corte. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Entonces, Ca- 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 muchachos, yo les podría pues pedir algo que nos serviría a todos. Podríamos enviar las diapositivas de nuestras exposiciones al grupo, ¿les parece? Y también hay que investigar, ¿no? No Sí, quedarnos claro. solamente con las diapositivas. Sí, me parece. Sí, me parece, estoy de acuerdo. Ok, listo. Listo, eso por ese lado, muchachos. ¿Qué piensan si calificamos de una vez o calificamos el próximo encuentro? Pues para mí una vez, profe. Listo, Pues sí, entonces, profe. Johan, ¿qué tal la exposición de Sí, Johan? señor. Ustedes son los verdugos. Profe, yo opino que en mi opinión me hubiera gustado ver una presentación en PowerPoint, porque así pues se resume, en cambio que en Word tenemos más como ese, como eso para escribir muchísimo más y pues así era mucho más difícil de pronto entender, porque a mí, lo personal, a mí se me hacía un poquito más difícil entender sobre el contrato de Joan, porque al principio sentí que hablaba como de qué trataba en sí eso, más no de un contrato. Sí, es la metodología didáctica. Yo también sentí al principio un poquito de eso. Pero, listo. Mafe, ¿tú qué calificación le darías a John? Ah, no sé. Muchachos, esto es heteroevaluación. ¿Qué nota le colocamos a Johan? Profe, yo considero que al estar la información completa, pero al haber hecho falta, pues lo que dice María Fernanda en cuanto a la presentación del trabajo, considero que una nota de 4 estaría bien para mi compañero. ¿Todos Profe, yo están de comparto acuerdo? la nota de Sebastián. Listo. Acuérdense que esta nota involucra dos aspectos, la exposición y la investigación. Por eso la nota va por 2. ¿Listo? Ángel, Yo, profe. Ángel, lo van a calificar sus compañeros. A ver, no tan duro.
No hablen Eh, todos a la vez. bueno, Sí, yo considero que la exposición de Ángel en cuanto a la presentación estuvo muy buena. Sintetizó la información de manera correcta en una presentación y asimismo nos trajo un contrato para, incluso tres contratos para entender mejor la temática. Eh, si siempre está completa la información, yo consideraría por ahí un 4.85, profesor. Yo concuerdo con Muchachos, Sebastián, ya que pues eh, utilizó debidamente ahí las herramientas que encontró y supo defenderse pues respecto al tema que le tocó exponer. Tenía un muy buen manejo de la información. sí, a mí también me gustó, estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, Ángel 5, Johan 4, Diego. Califiquemos a Diego. Pues, profe, yo digo, le pondría un 4-7 porque vi que pues tenía como una información muy completa y también hizo el mejor esfuerzo por explicar, así hubiera cosas que no entendieran. Sí, profe. sí, sí, profe, por ejemplo, pues en mi caso, yo hace 8 días no me pude conectar, pero pues yo revisé las grabaciones de las clases y me parece que sí tuvo una buena información y sí, 4.8 está bien. Yo le subo a 4.8 porque me pareció buena. Le hubiera aceptado inclusive el 5, pero ya hablaron sus compañeros, Diego. O sea, No, profe, póngale el 5. no, lo siento. Entonces, La última. No vamos a pelear por ese 0.2. Bueno, profe. Pero sí, fue muy buena fueron muy buenas esas exposiciones. La verdad, sí. Sebastián, no lo vamos a calificar hoy. Todavía nos queda la parte del contrato. Sí, eso le iba a comentar, profe, si quiere yo, para finalizar la exposición, yo busco como tal las cláusulas en un contrato, la cláusula que nos interesa, que es la de reversión y que en donde se pacta la concesión para yo poder explicarles de manera, pues ya en el contrato y poder finalizar la exposición de manera correcta, ¿no? Sí, además porque va bien. O sea, pienso que nos podemos tomar ese tiempo el próximo encuentro que sea. Y si no podemos desarrollar la actividad del próximo encuentro, no la desarrollamos completa, tenemos tiempo suficiente para manejar el tema. Pero sí me gustaría que fuéramos muy, muy acertados, sobre todo que estos contratos son muy prácticos para todos, Sí, para profe, absolutamente todos. de igual forma yo estoy Señor, buscando acá en el sistema, pero pues no me arroja. Me encuentro que hay contratos de bienes, servicios, consignaciones, patrocinios, convenios de salud, pero sin embargo yo voy a buscar más a fondo a ver si de pronto puedo encontrar un contrato de concesión, pues para poder ayudarle a Sebastián ahí para que él pueda explicar sobre ese contrato. Voy a ver si lo puedo encontrar. Ok, además que no gracias. solamente, no tiene que ser propiamente concesión petrolera, porque debemos de tener en cuenta de que fue un contrato que ya se dejó de manejar mucho tiempo, pero debe de haber concesiones para ciertas cosas, no para la explotación y exploración, porque ese fue la migración entre la concesión petrolera a la exploración y explotación. Pero, por ejemplo, una concesión en una obra, en una construcción de un oleoducto, perdón. Sí, sí, yo voy a buscar más a fondo porque estoy casi seguro que he visto un par por ahí en el sistema, entonces voy a revisar bien. Sí, porque si usted se centra en exploración y explotación, va a No, caer, va a caer, va a caer en la exposición de MAFE. sí, sí, sí. No, pues voy a buscar más a fondo porque sí he visto más que todo concesiones de ese tipo de transporte de oleoductos y demás, como más de infraestructura. Exactamente. Más para la infraestructura que para la Ok, ya explotación. entonces de esa manera ya también voy a buscar entonces un poco más a fondo porque de todas formas yo como si me basé tratando de traerlo de en base a petróleo, ¿no? Pero entonces ya que sí se puede ampliar un poquito más el rango, entonces voy a tratar de traer entonces uno de... Listo. Pues no, muchachos, creo que ya por lo menos al día de hoy ya tenemos una visión, ya tenemos unas calificaciones. Con ese trabajo sacamos una nota
y definimos la participación la próxima semana, que eso va ligada a autoevaluación y vamos conciliando también entre todas las notas. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, les deseo una muy feliz noche y mucho cuidado con este tema del coronavirus. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. Feliz profe. noche para todos. Chao. Feliz Feliz noche. noche para todos.